A un tema de salud, decía el filósofo neozelandés Rafael Corporán de los Santos, que la salud entra por la boca. Sí, sí, ¿verdad? El doctor tiene una manera más bonita de decirlo, pero en el fondo es lo mismo. Es lo mismo. Doctor Richard Marín, nutriólogo, deportólogo, buenos días, bienvenido. A ustedes, Dios las gracias por estar aquí en esta oportunidad. Aclarar un asunto de salud global que se publicara el 4 de febrero con respecto al tema de productos de alto consumo y que está ligado a una alerta de salud. A ver. Es importante destacar que, por ejemplo, a mí me llamaba la semana pasada, Cristian, cuando se dio la información, para hablar en un medio de eso. Y ustedes saben que ahora hay un tema de querer alarmar a la población y de que las personas, cuando se les da una información, si no es alarmista, no vende. Sí, entonces hay que tener cuidado porque tú ves una noticia y hacerte eco de eso, las cosas se toman de quien las dice. Yo le decía a la persona que me escribió, yo no te puedo hablar ahora, pero la noticia, sí, yo leí el encabezado, déjame leer el estudio y ver de qué se trata esto. ¿De qué se trata? Ustedes no sé si recuerdan que hace 3 años se reportó que la avena y otros productos de cereales tenían salmonela. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, claro. Se publicó. Y sí, pero se identificó en ese momento un lote, estamos hablando 2022. Un lote significa que es una producción específica que se da ya sea para importar o para consumir en el propio país de producción. Y se identificó una numeración y eso se retiró del mercado, incluyendo la República Dominicana. Las empresas locales tuvieron la responsabilidad de retirar ese producto. Okay. Se compró el lote siguiente y por eso ustedes quizás en los supermercados seguían viendo la avena. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, pero se retiró el lote. A nosotros no nos consta. Cuando digo nosotros, me refiero al Grupo Observatorio de Lancet, que es la revista que nosotros representamos en el país, y nos dimos cuenta que sí, el producto se retiró. Pero ahora sale una noticia que no es de salmonela, sino que se atribuye a que el 80%, escuchen esto, el 80% de Cheerios, que es uno de los cereales más consumidos, exacto, y la avena Quaker, tiene ahora un problema de que produce infertilidad en el 80% de los estadounidenses. Diablo. Pero vamos a aclarar el dato, que ahí que viene el tema de dar una noticia tan impactante. Sí, y que, primero, mencionan 2 productos específicos. ¿El por qué? Porque son los productos... es una marca. Claro, son marcas internacionales, o sea, eso es directo, establecidas. Es un ataque directo. Y no menciona las otras 19 marcas que también dieron positivo. Exactamente. Entonces, es injusto, porque de hecho yo personalmente fui al supermercado a supervisar y las demás marcas siguen ahí. Porque no se mencionaron. Entonces, pero es el impacto de la noticia. Ahora, hay que desmontar ese impacto y le voy a explicar por qué. ¿Ustedes saben de cuánto fue la muestra del estudio? ¿Cuánto? De 96 personas. Pero por Dios, qué abuso. Pero no están presos. No, espere. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué es lo que sale positivo? El clomero quack se llama a sí mismo. Y también algo que hemos mencionado aquí, que es uno de los pesticidas que más se está vetando a nivel de Europa, más se está vetando en Estados Unidos, que es el glifosato, recuerden. Estos 2 pesticidas, ¿por qué se usaron en el cereal de trigo? No solamente la avena, en el trigo también. Se dio un permiso, la administración de Biden dio un permiso en el 2018 para que se utilizara en la avena y en el trigo, por la alta demanda internacional que habían de los productos de avena y de trigo en Estados Unidos. Aún sabiendo que la Sociedad Americana de Medio Ambiente había prohibido el uso del mismo, a menos que no sean plantas ornamentales de la casa, que no son comestibles. Porque la idea es que ese producto no se aplique a cosas que vayan a ser de consumo humano, alimentos de consumo humano. Y entonces, de una manera en contra de todas las instituciones, incluso hasta de la FAO, que dijo no pueden comercializar eso para alimentos, se dio un permiso desde el 2018. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Realmente, ¿en quién da positivo esto? Solo se han hecho pruebas en animales, realmente. No en humanos. Pero, o sea, sí. Marín, perdóname y respóndeme una inquietud. Hay una tendencia en el mundo, sobre todo de los países del primer mundo, países con mucho dinero. Hay una tendencia al comer sano. Y eso está bien. Pero sucede cuando que el comer sano significa comer menos. Es correcto. Me explico. En la medida que tú no utilizas fósforo, fosfato, aluminio, todos esos elementos químicos que son los fertilizantes o igualmente los pesticidas, Así es. si tú no lo utilizas, la producción es mínima. Así es. La producción a veces baja hasta la mitad. O sea, el primer mundo, incluyendo la FAO, entiende que tú no debes utilizar un sinnúmero de pesticidas o un sinnúmero de
de abonos para que ese producto llegue sano. Pero entonces tú tienes una población de casi 8.000 millones de habitantes en el globo terráqueo. Sin embargo, ¿dónde está el equilibrio de eso? De en que, el sí, te voy a tú me vas a dar algo sano, pero no me está dando nada. Ahí vamos. ¿Y por qué se pierde entonces el 25% de los alimentos se desperdicia? Bueno, porque los ricos lo gastamos. No, te voy a explicar qué es lo que ocurre. Es un tema de orientación y de consumo local de los alimentos. De hecho, el presidente Luis Abinader dio un dato interesante. Él decía que tenemos garantizado, y eso es algo que quizá el dominicano no entiende, que el 90% de la producción del consumo dominicano va a ser local. Cuando él habla, por ejemplo, acerca de la seguridad alimentaria local en un 90%, está hablando de eso, justamente. Que esa la gente no sepa traducir esa parte. Y voy a lo que tú comentas. A nivel de lo que es el cambio climático, que también lo estamos tocando aquí dentro de las intervenciones, los pesticidas están siendo vetados por el daño a la salud general que producen, que son lo que se llaman las enfermedades irruptivas, dígase. El glifosato, todo esto, que de hecho muchos de ellos se usan en República Dominicana, vetados a nivel internacional, tienen problemas de tiroides, de cáncer y de muchísimos problemas. Sobre todo en arroz. Sobre todo el arroz. En arroz. Y no es casualidad, muchos datos que ustedes ven de jóvenes intoxicados en áreas donde se rocía el arroz, que es un tema que podemos tratar aquí ya con datos específicos. Ahora, vuelvo a la avena. ¿Es mala la avena? No. No. Porque el problema es que la gente ha entendido que la avena hace daño. La avena es una planta. Es un cereal de una planta, no es algo químico. Y se recomienda la avena entera, pero no de procedencia por ahora de Estados Unidos. O sea, la avena tiene que ser orgánica, que es la avena entera, no la que viene molida. La que viene entera. Ustedes saben la diferencia, ¿no? Sí. De la que viene procesado o que viene eso ya para diluirse. Hojuelas. Las hojuelas, correcto, que la gente la conoce así. Esas sí se pueden consumir. Pero es abusivo. Aunque vengan de los Estados Unidos, es así. Es así, ¿tú entiendes? Porque lo que pasa es que la que viene ya molida. Ahora bien, recuerden, estamos hablando de 96 personas el estudio, señores. Y 77 personas de esas 96 son las que dan positivo a esta sustancia. Y literalmente usted tendría que comer avena todos los días para tenerla presente en sangre. No una o dos veces a la semana. Es un snob, un esnobismo. Exactamente. Una vaina de los ricos. Entonces, ¿tú cuánto vale un aguacate orgánico? O más 5 siempre. veces lo que vale un aguacate normal. Es correcto. Entonces hay una clase, sí, muy bien. Pero ¿cómo tú vas a alimentar a la población mundial? Se pudiera, si el consumo mayor sería local. Vuelvo y le comento. Lo que se pasó en Estados Unidos, ellos tenían su producción local garantizada e internacional. El problema es la ambición de los empresarios de querer vender lo que su tierra no puede producir. Entonces, lo que hace es que inflan el suelo de pesticidas y de insecticidas para lograr la demanda, cumplir con la demanda. Y si una persona se lleva de ese punto al punto tal de que un presidente apruebe de que se utilice una sustancia que químicamente está comprobado hace daño a la salud para dar beneficio a las empresas, por ejemplo, que tiene todo el sentido tributario, eso lo podemos entender, pero de ahí a provocar un daño como pudiera ser, estamos hablando, señores, la infertilidad a nivel global está altísima. Bueno. Hay gente gastando fortuna, señores, para tener un bebé. Sí, claro. Y si la gente ignora que hasta lo que está comiendo está impidiendo incluso a que pueda concebir, es un crimen de la exhumanidad, como tú mencionas a veces. Una presión, cuando Richard habla de un presidente, es el presidente Biden de Estados Unidos. Claro. Adelante. Sí, pero es una decisión de la FDA en todo caso. Sí, pero igual lo tiene que aprobar el Estado para que eso funcione. Y eso es, y al final del día, ¿ustedes saben para qué es el pesticida? ¿Para qué? El insecticida, perdón. Es para que el tallo de la planta no se doble. Sí. Porque si no se dobla, no lo puede cortar la máquina que recoge la avena y el trigo. Básicamente por eso. Pero, recapitulando, la avena es saludable. Lo que no es saludable, recuerden, es los pesticidas que se están utilizando para controlar la plaga y el tamaño de la planta. O sea que es saludable. Y que ocurre no en las hojuelas, es de la que viene de Estados Unidos. En la que viene de Estados Unidos en este específicamente, caso, exacto. Que esos podrían ser eliminados posteriormente, lo que hay que estar atento, ¿no? Exacto. Y hoy este dato que es cruel, que lo dice el estudio, se aprobó para el producto que iba a ser importado. El que se ha estado consumiendo en Estados Unidos. O sea, que ellos intencionalmente sabían que era para el producto que salía de Estados Unidos. El que iba a ser exportado. Exportar, disculpa. De caso de allá, exportar para nosotros. Wow. Pero déjame preguntarte algo. Tú que eres nutriólogo saturados. Y el mundo se debate entre lo transgénico y lo no transgénico. Así es. Hay una empresa que se llama Monsanto, que es la dueña del mundo prácticamente. Es la que decide qué semilla se siembra Así ahí. Es, que es de Bayer. Monsanto de Bayer. Sí, correcto. ¿Cuáles son los transgénicos? ¿Cuáles son los transgénicos y cuáles son los no transgénicos? Pero primero, ¿cuáles son los transgénicos y no? ¿Y cuál es el daño que generan los transgénicos en el ser humano? Que tiene tan mala fama. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Sí.
¿Qué se busca con los transgénicos? Que una planta que en promedio, de ciclo corto, digámoslo así, te dura 3 meses para dar un ají morrón, lo haga en 1 mes y medio. Y para eso utilizamos, por ejemplo, parte del gen de una planta que da su fruto en 1 mes y medio, como la del tomate. Ya. Se lo aplicamos al tronco de la planta o en la fertilización de la planta, y esto hace que esta planta tenga esa producción. También para alterar el tamaño de la planta, por un tema hasta de invernaderos, que tenga un tamaño específico. El tamaño del fruto. Correcto, el tamaño del fruto. Eso se Tiene hace mucho. una sandía del tamaño casi de un... O más de una pequeño, carretilla. que el primer ejemplo y lo que más se utilizó fue en el café. La planta de café no tiene el tamaño que ustedes ven. Es una planta bastante alta, hasta de 6 pies. Sí, claro. Y ahora tú tienes arbustos pequeñitos que dan más café quizá que la planta por un movimiento transgénico que tiene de plantas de tomate, por ejemplo. Ya. ¿Cuál es uno de los problemas principales? Pero eso genera daño a la salud, que sean Sí, transgénicos. claro, te voy a explicar por qué. Ok. Porque el problema es que para ese proceso también se combinan varios pesticidas y varios abonos para que eso se dé así. Eso es lo primero. Segundo, una persona que es alérgica al tomate, que eso existe, pero la alergia se la dio un ají morrón. ¿Y cómo es Ya, posible? ¿cómo la vaina? Sí, ¿Cómo porque la se, vaina? ¿Cómo la te voy a vaina? explicar. Se hizo un transgen de una planta de tomate, la de ají morrón, y tú eres alérgico igual a esa planta de... Pero mira, Marín, Sí. tú llegas hoy, a veces fuera del aire aquí hablamos algunas cosas. Así es. Algunos amigos del panel me han tomado como vocero para preguntarte algunas cosas. Tú hablas de fertilidad ahorita y cosas así. Es cierto que hay algunos alimentos que son afrodisíacos sexuales, sobre todo en hombres y esas cosas. ¿Y Las cuáles son esos consultas alimentos? privadas Sí. No. van a la oficina Estoy del doctor preguntando Marín. porque yo sé que ellos no tienen Las miedo de consultas preguntar. personales Él no se salen atreve a para- preguntártelo hay por alimentos cuenta altos propia. en fósforo, como los Ah, mariscos, por ejemplo. copien, Pero apunten. no es que específicamente va esto a provocar, digamos, una erección, ni mucho ya. menos. Te fuñiste. Lo que sí se sabe es que los alimentos proinflamatorios, dígase, los alimentos ultraprocesados, las papitas, la bollería, ayuda a que la circulación sea menor y haya menos erección. Porque Allá, son- o sea, la papita. Exactamente. Por ejemplo. Y los platanitos y Ya. lo de esa En chuchería. bolsas. Ya, en llama bolsas. a dile que te voten todo eso. El doctor Richard Marín, nutriólogo, deportólogo también. Y más adelante, bueno, que nos dé las cuentas de redes sociales, porque además tiene un podcast muy interesante. Se llama Cuídate y Vive el podcast. Sí. Nosotros tratamos estos temas ahí. Y las redes sociales, que es de Richard Marine, que eso es en Instagram, donde siempre estamos subiendo información, incluso dando seguimiento a lo que se hace aquí a diario. Así es, Richard, perdón, me escribe la gente y me pregunta que si es cierto que comer, que es dañino o que no hace tanto bien comer avena todos los días. Y otra cosa, doctor, porque si pesticidas hacen tanto daño, se continúa con la práctica de verterlos, tirarlos encima de zonas de sembradíos que luego le va a afectar al humano. Uno no como que no entiende esa relación. Sí, lo que pasa es un tema de producción y demanda, como decía. Los pesticidas y los abonos garantizan que una producción se pierda menos. Hay una pérdida millonaria en los agricultores. Hay un asunto, y quiero aclarar lo que quizás suene contradictorio. Señores, nosotros tenemos que evitar vernos en el espejo de lo que pasó en Europa con los agricultores. Lo que realmente, entre otras cosas, pasó con los agricultores en Europa, que ganaron la demanda a ellos, es que se le presionó tanto con el tipo de pesticida, cómo debían manejarse, todos los insumos le subieron de precio, Como pasa ahora. como ¿Qué pasa está- ahora, qué está porque lo pasando? que se buscaba era que ellos fueran lo más orgánicos posible, pero no concordaba con respecto a los ingresos de los agricultores. Claro. Y estaban perdiendo muchas cosechas. Y ellos, mientras esperaban la respuesta de los gobiernos para compensar la pérdida, nunca llegó. Los subsidios. Los subsidios no llegaban. Entonces vuelvo a la pregunta que haces. Sí. Es que esto garantiza una producción a tiempo, cubre con una mayor demanda y menos pérdida del producto. Ahora, las consecuencias, usted se va al campo de La Vega, por ejemplo, ha sido un tema también de urbanización. Me explico, hace 40 años, tú que te mueves en los pueblos, La Vega, son ciudades, Se han metido dentro del campo. pero los arrozales están en el mismo lugar. Es Claro. cierto. Ellos estaban ahí siempre. Siempre que ha se metió estado por el ahí, o sea, pueblo. es que Macorís la población también. creció, que ya hay al lado una escuela y el daño es terrible. Avena, Richard, la Richard. avena. La avena, sí. No, la avena no, que la avena, sí. no, Ya. no, es que nosotros hablamos, cuando se habla de inocuidad de los alimentos y la variedad, es justamente por eso, porque si usted come avena hoy, coma mañana guineíto, pasado mañana coma plátano, o sea, varíe la ingesta y no va a tener problemas, pero es más, usted consume el mismo alimento siendo sano siempre y va a tener un exceso del producto principal o el ingrediente principal Atención. de ese alimento. Richard, hay gente que entiende, bueno, que no sabe qué va a hacer con los nutriólogos.
Porque si, Pero Si no sí. como esto, si come, si no como aquello. si come carne de cerdo, te dicen, no, espérate, tienen que manejar esto de esta forma. Si te va la carne de res, eso es lo que más daño hace. Marín. Salvo el doctor. Ten cuidado con los vegetales, porque los vegetales traen aquello. Correcto. Y entonces, Sí, volvemos al tema de la variedad. Mira qué es lo que pasa. Lo que se está tratando de decir a la población es que no tenga monotonía alimentaria. Hay gente que si tú lo dejas, come 3 cosas la vida entera, ¿eh? O sea, Yo, de hecho, arroz, habichuela y carne. sí. Usted no Yo. sé si saben que el servicio, quienes Uno, contamos... yo. Tú, arroz, habichuela y carne. Entonces, quienes contamos con un servicio o la persona que nos ayuda en casa con las comidas, que puede ser nuestra pareja, desde que se acaban 3 productos, dice que se acabó la compra. Mira, se acabó el pan, el queso, se acabó la compra. No, pero ahí quedan víveres. Y dice, no, pero que eso no es comida. O sea, Eso no es hay comida. gente que entiende y de hecho van al supermercado a los mismos tramos en el supermercado. No varían lo que comen. No, incluso al mediodía habrá comida, pizza y picapollo para que elijan. Sí, Claro. para que poner de esas 3. Comida. Es una de esas 3. Comida. Pizza y arroz. picapollo. Esa es la realidad. Entonces, a la pregunta, chico, que hace, es un tema de variedad. Porque si tú vas a lo que es la alimentación actual, yo explicaba, justamente por el tema del cambio climático, que ya hay 17 nutrientes que el suelo no tiene. Por eso es que si tú me preguntabas a mí hace 10 años atrás, Richard, los suplementos, no, con comida tú arreglas eso. No, ya no, hay que suplementarse. Hay que suplir. Porque Pero yo no hay me manera. Yo no me quedé conforme con tu respuesta. Sí, ¿con cuál? Con la de... Sí, Pero sí. bueno. El tema afrodisíaco. Sí, pero es que sí, es un sí. programa personal. Que va. No, yo te decía que no está tú comprobado tienes, que tú un tienes alimento... problemas. Perdón, Si está tienes comprobado. problemas, a la consulta. Doctor, su Si teléfono tiene de problemas, contacto, la consulta. Sí, Perdón, el teléfono. perdón, importante. El Espérense, teléfono hombre, de teléfono. contacto, Es por para si ustedes que algún estoy preguntando, compañero del hombre. panel quiere. Exacto. Esta hipócrita. Sí, por el favor. tema del aguacate, Así es. las ostras, el chocolate, la miel. Los mariscos. Sí. eh, Todo alimento natural es antioxidante, recuerden, Richard, ayuda con estos ayuda. procesos, Richard. pero tú no puedes destacar que un Ay, alimento me engañan, produce me engañan. eso, sino que el hecho de comer sano mejora la actividad sexual y la erección. o sea, es no una tiene que realidad. ver un producto con otro. Hacer ejercicio Richard. también. Hacer ejercicio mejora. también, pero no, Richard, necesariamente. dile, no hay Richard. evidencia fuerte Ellos son con que eso. están preguntando, lo que me Richard, pusieron a mí de dile vocero. Exacto. que le vas a dar una primera consulta gratis. Sí, es gratis la primera, ya. claro Entonces, que sí. Pero hay que ir no te a averiguar. preocupes. Otra El pregunta. hombre tiene la edad de la que me mujer mandan, que lo hace. sí, Eso ayuda. ¿cuáles son los alimentos que debe comer o que no debe comer una persona que sufre de estreñimiento? Lo que más que todo tiene que tratar de evitar, por ejemplo, alimentos que no tengan fibra. Dígase, si consume pan que tenga fibra, en el caso de esto. Por ejemplo, increíblemente, el plátano, la yautía y el rulo no le conviene. Constirpan. ¿Plátano? Yautía y rulo. No. Ya lo No le sabe. conviene constirpa. Si una persona con estreñimiento, estamos diciendo. Ahora, le conviene consumir auyama, le conviene consumir, por ejemplo, sí, El vino me batata. imagino que también sirve para eso. Ay, La yautía que sí puede utilizar es la Alvin. yautía coco, porque la yautía coco tiene fibra, esa sí la puede utilizar. Y cepa de apio, que ayuda muchísimo con el Atención. tema digestivo. Y obviamente, ya lo que tiene que ver con lechosa, sobre todo frutas alcalinas, lechosa, lechosa. sandía, melón, ayudan con el tema digestivo. Doctor, y hay un alimento que uno, preguntarle a los que saben, tiene un aporte inmenso, pero ¿qué pasa con la batata, que es tan poco valorada y es tan útil? Incluso, corríjame, me dicen que además que es muy buena para los diabéticos. Así es. Hablen un poco Pero de la sí, batata. La batata tiene esta hormona, tiene estrógenos. Incluso se recomienda en menopausia en la mujer, así como el ñame. Recuerden que algo llamado yin yang, que es un producto que se utiliza en menopausia, se saca del ñame. Y la batata con los estrógenos se usa incluso en tratamientos hormonales. Ya. En China y Japón, sí. Y aquí se consume poco, es de muy bajo coste, es muy saludable. Fácil Y de oigan, preparar. y te voy a dar Pero este para dato. los diabéticos no. Tú El resuelves con único una batata víver, fácil. si usted la deja que se maride, no, que se ponga dulce, no. La batata es el único víver que si usted no lo pincha, cuando usted la lonjea, que hace las lonjas, la puede freír y usted la abre y está seca por dentro. Oye, Crea una bicapa, no sé si ustedes lo han visto, Sí, claro. que tú le quitas y dentro no hay aceite. coge, Julián. O sea, que Sí. usted literalmente te la puede comer frita. No hay Bueno. problema. Eso, Y la secas O bien. sea, tú le quitas la Doctor. cosa. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Siempre Siempre, interesante siempre. esta conversación. Anda. Exacto. Terminamos recomendando a los integrantes del panel que las consultas privadas se pagan. Los teléfonos están aquí. Sí. Doctor, Sí, sí, la el vía de teléfono de comunicación. Numed es el 809-683-1553. Y de Un cuento, momentito ¿no? que Raiza no lo anotó para el, Descuento, para el de- tema descuento. personal Ah, de pues, Julián. personal, sí. Repítalo, Doctor, por favor. descuento. El Doña teléfono Raiza. de Numed. Adelante, Raiza, anota, para- anota, Raiza. Raiza, anota ahí.
683 con el 809-683-1553. Número. Descuento, doctor. ¿No? No te incluye. Una- Tenemos que darlo fuera de la. Gracias. Una primera consulta gratis le va a dar el doctor a Richard. Sí, porque Julián, yo- el vino Ah. ayuda mucho. No sé si el doctor me apoya, pero el vino Doctor. siempre ayuda para esas No, el vino cosas. es acompañado. Porque bueno libera para la todo. felicidad. Acompañado. El vino Doctor, me llamó la siempre. comadre de que le recuerde que pase por ¿Cómo? Pero no son amigos. materiales industriales. Ah, pues no lo va a dejar San escapar, Martín ¿no? 183 próximo a la Máximo Gómez. Ahí a la derecha, amplio parqueo. Certificada todo el equipamiento, todas las herramientas en materiales industriales. Perfecto. Una ferretería completa. Fellito Suberví es el director de la CAS, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, presidente del PRM en el Distrito Nacional. En breve estaremos con él. Conoce